mi nombre es Marc Martínez, soy ingeniero en la empresa UL Ibérica aquí en España y ahora mismo me encuentro colaborando en proyectos de certificación de cuadros eléctricos industriales, maquinaria industrial y envolventes. Antes de dar paso un poco a hablar sobre los diferentes programas de certificación que tenemos, que podemos ofrecer a nuestros clientes y hablar de aspectos genéricos sobre la certificación de maquinaria, me gustaría introduciros primero a la compañía. UL es una entidad certificadora estadounidense que tiene las acreditaciones necesarias por parte de la OSHA para la certificación de producto. Ya veremos más adelante quién es la OSHA y cuáles son sus acciones en el mercado. Actualmente nos encontramos certificando productos de diferente índole, de una veintena de industrias diferentes, podríamos decir, y tenemos presencia en 143 países. Concretamente aquí en España tenemos presencia directa y mantenemos dos oficinas, la oficina central en Barcelona y una oficina en Pamplona que está dedicada al sector de las energías renovables. Desde la fundación de la compañía en el año 1894, se sigue manteniendo la misión, que es la de trabajar por un mundo más seguro. Y además de toda la labor de certificación de producto que se lleva haciendo históricamente, aquí también me gustaría destacar la otra labor que ha desarrollado la compañía, que es la de redacción, preparación, redacción y publicación de normas técnicas de producto, para el cual podemos decir que a fecha de hoy hay publicadas más de 1.600 normas técnicas de producto. Y lo que veis aquí es un poco un resumen de las cifras de la compañía a nivel global. Bien, empecemos a hablar un poco sobre los diferentes programas de certificación, porque como os decía, UL como empresa tiene las acreditaciones necesarias por parte de la OSHA para certificar producto, ¿vale? Primeramente, lo que quisiera un poco explicar a grandes rasgos qué es lo que significa tener un producto certificado. Y básicamente lo que ocurre para certificar un producto es un determinado fabricante de un componente en concreto envía este componente a una entidad certificadora, como podría ser nosotros, UL, quien hace su investigación sobre el producto. La investigación, que generalmente pues, hay una serie de investigación relativa a la parte constructiva del producto, del componente, en el que se verifican aspectos constructivos como, por ejemplo, aspectos relacionados con los plásticos, los espesores de los metales de los componentes, aspectos relacionados con la resistencia a la corrosión o aspectos relacionados, por ejemplo, con accesibilidad a partes activas, es decir, cuestiones que tienen que ver con los requisitos constructivos del componente del producto. Una vez hecha esa investigación, se procede a realizar una serie de ensayos que están indicados en la propia norma de producto y con ello, si todo ello es satisfactorio, se otorga la posibilidad a ese fabricante de tener ese componente certificado. Para mantener esa certificación, por nuestra parte, hay un sistema de vigilancia o mecanismo de vigilancia mediante inspecciones y seguimiento en el lugar de fabricación donde se está fabricando ese componente. Y lo que os quiero mostrar a continuación es un poco los diferentes programas de certificación que tenemos para distintos campos de aplicación. Empecemos por los más habituales, como puede ser el que veis ahora en pantalla, que es el de componente listado. De este tipo de marcaje que podemos encontrar perfectamente en productos certificados, podemos deducir tres cuestiones importantes. Primera cuestión es quién certifica el componente, quién es la entidad certificadora del producto, que es el logo que aparece en la parte central del marcaje. En este caso es UL. UL es quien se ha encargado de hacer la investigación del componente, los ensayos y está haciendo el seguimiento de la producción y fabricación de ese componente y otorga a ese fabricante la posibilidad de marcar el producto con este tipo de marcaje. O sea, la parte central nos diría quién es la entidad certificadora y las letras pequeñas que vemos que acompaña es el logo de la entidad certificadora, en este caso la letra C y la letra US, lo que nos están indicando son las normas para las cuales ha estado certificado ese componente. La letra C nos estaría indicando que el componente ha estado certificado para la norma canadiense y la letra US significaría que el producto ha estado certificado para la norma estadounidense. En Canadá tendríamos la norma CSA y en Estados Unidos sería la norma UL. Por lo tanto, eso sería lo que nos indicarían estas letras pequeñas, ¿no? Las normas que cumple este determinado componente en cuestión.
Y en última instancia, lo que nos estaría indicando este marcaje es que este producto es un producto listado. Producto listado significa que cumple con la totalidad de los requisitos de su norma, incluyendo los requisitos constructivos y de ensayo. Otra modalidad de certificación, y que se traduce también en un marcaje en los componentes, es el que veis a continuación, que es el de componente reconocido. En este caso, este tipo de componente también está certificado por UL. Las letras pequeñas nos indicarían también las normas para las cuales está certificado el componente, pero la diferencia más sustancial en relación al producto listado es que el producto reconocido tiene una serie de limitaciones que se conocen como condiciones de aceptabilidad que deberían tenerse en cuenta en el momento de integrar este componente en el producto final. ¿Vale? Por ejemplo, cuando tenemos un componente como un motor, pues cómo tenemos que integrar ese componente, ese motor, en el producto final, como podría ser una máquina, en caso de que estuviéramos certificando la máquina. Por poner algún ejemplo y relacionando un poco con los productos que hoy se hablarán aquí en la presentación. Podemos encontrar en el mercado una válvula solenoide, ¿vale? O una electroválvula neumática que esté reconocida y que tenga, por ejemplo, una condición de aceptabilidad que por lo general aparece en el marcaje del componente, que requiere que ese componente se alimente de lo que se llama un circuito de clase 2. El circuito de clase 2 es un circuito que está definido en el código de instalación en Estados Unidos y es un tipo de circuito que se entiende que no hay ningún riesgo de choque eléctrico ni de incendio debido a las limitaciones de voltaje, corriente y potencia. Pues si tenemos un componente que nos pide ser alimentado en un circuito de clase 2, para implementar ese componente en el producto final en la máquina, tendríamos que crear ese circuito de clase 2, bien sea mediante el uso de una fuente de clase 2 o mediante, por ejemplo, un transformador de clase 2 o limitadores de corriente de clase 2, ¿no? Pero hay que crear ese circuito de clase 2, ¿no? Porque nos lo está indicando el componente reconocido en su condición de aceptabilidad. En relación a estos dos marcajes, quisiera destacar también que, por lo general, el foco de la certificación está centrado en el riesgo de choque eléctrico y de incendio, principalmente, aunque eso no quita que si la norma de producto final habla de otras cuestiones, como veremos más tarde cuando hablemos de maquinaria, que además del riesgo de choque eléctrico y de incendio se habla de riesgos mecánicos, ¿vale? O otro ejemplo sería la norma aplicable a una electroválvula neumática, la norma UL 429, en el que, por ejemplo, indica la necesidad de realizar un ensayo hidrostático o un ensayo de fuga del componente, ¿no? O sea, si se estima oportuno, puede ser que la norma que aplique el producto pues también hable de otras cuestiones más allá del riesgo de choque eléctrico y de incendio. Pero por lo general, a grandes rasgos, estos serían los dos ejes del campo de la certificación de estos marcajes. Además de esto, pues os podéis encontrar en el mercado productos que tengan este logo que veis aquí a continuación, que es muy similar al que hemos visto listado anteriormente, pero se nos indica las palabras Functional Safety. Esto es indicativo de que lo que se ha certificado de este componente es la seguridad funcional, no la parte de la seguridad eléctrica y de incendio, sino la seguridad funcional del dispositivo. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, un variador de frecuencia que acude a la entidad certificadora, en este caso UL, y que lo que desea es certificar su función STO, Safe Torque Off, del variador de frecuencia. Pues esa función la evaluaríamos y si es conforme a la norma UL que aplique, en este caso, se podría labelizar el producto, pero en este caso indicando que la certificación refiere al campo de la seguridad funcional. Más ejemplos podríamos tener los componentes en el que vemos que lo que hay marcado refiere a energía, es decir, a la eficiencia energética del dispositivo, ¿no? También se puede certificar la eficiencia energética y el consumo de ciertos componentes y labelizarlos, en este caso, con marcajes de este tipo. O otros campos, como podría ser el campo de la compatibilidad electromagnética, ¿no? Y en último, por finalizar un poco la parte esta de programas de certificación, podríamos tener marcajes de componentes de aquellos fabricantes que nos han solicitado certificar el producto para normas nacionales en concreto. O podría ser determinado fabricante que quisiera certificar su producto para una norma no mexicana, como sería lo último que hemos visto a la izquierda aparecer, o una norma INMETRO en Brasil, ¿no? También
cabría la posibilidad de certificar estos componentes para normas nacionales en concreto, indicándolo así en el marcaje del producto. Hay una cuestión que el mercado muchas veces se pregunta y es ¿dónde aplican las normas UL, ¿no? Entonces, con carácter general, lo que se puede decir es que las normas UL son aplicables únicamente a Estados Unidos, al mercado estadounidense. Eso no significa que en algunos casos os podáis encontrar situaciones en que, por ejemplo, un cliente canadiense, a pesar de que en Canadá existen otras normas como las normas CSA, os pida cumplir o certificar un determinado producto con la norma UL, debido a la proximidad entre ambos países. Perfectamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en algunos casos, como también puede ocurrir en diferentes países como en Centroamérica o en Latinoamérica, que por proximidad puede ser que algún cliente os pueda pedir norma UL o certificación UL inclusive. Inclusive en algunos casos no tiene por qué ser un territorio próximo a Estados Unidos. Estamos hablando también de territorios lejanos, como por ejemplo países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, donde también algunos clientes pueden llegar a pedir este tipo de norma o certificación UL. Aquí se pueden dar muchas situaciones diferentes por las cuales esto ocurre. Hay una que quizá es la más habitual, que es cuando una empresa X, que tiene la matriz en Estados Unidos, tiene diferentes lugares de fabricación repartidos por todo el mundo, por ejemplo, en algún país del Golfo, y, digamos, por una especificación interna que se decide en la matriz, en la central que está en Estados Unidos, solicita que los productos, como por ejemplo cuadros eléctricos o maquinaria que están en su lugar de fabricación, que por ejemplo está en un país del Golfo Pérsico, por especificación interna exige que esos productos estén o bien cumpliendo con las normas UL o bien con certificación UL. Pero viene a ser más bien una especificación interna y siempre a petición por parte del cliente. Voy a intentar a continuación exponer un poco la situación del marco legal en Estados Unidos, focalizando la cuestión en cuadros eléctricos industriales y maquinaria industrial. Y para ello me gustaría separarlo en dos ejes distintos, porque hay como dos mecanismos de vigilancia de mercado completamente diferentes. Por un lado están las autoridades locales, los AHJ, Authority Having Jurisdiction, que son personas físicas o jurídicas que tienen, digamos, un ámbito de actuación más bien local, es decir, están en las ciudades o en el condado, ¿vale? Pero estamos hablando de un ámbito de actuación local y que, digamos, intervienen en lo que es el proceso de legalización de una instalación, bien sea una instalación nueva o una modificación de una instalación existente. Y como proceso de legalización de esa instalación, estas personas tienen la potestad o facultad de aceptar o rechazar un determinado producto, como puede ser un cuadro eléctrico o una máquina industrial, previa a su puesta en marcha. Entonces, ¿en base a qué estas personas, en base a qué criterio estas personas determinan si un producto es aceptable y rechazable? Pues en base a su marco instrumental, que básicamente sería, pues, tanto el código de instalación que hay en ese país, en Estados Unidos, que sería la NFPA 70 o National Electrical Code, que aplicaría a la instalación, como a las diferentes normas de producto que en muchos casos aparecen mencionadas en el propio código de instalación, como son la norma NFPA 79, que es la norma que aplicaría a la maquinaria industrial, o la norma UL 508A, que es la que aplicaría a un cuadro eléctrico que esté asociado a una máquina industrial. Son normas de producto que aparecen mencionadas en el código de instalación. Y veréis en las siguientes diapositivas cómo la certificación de maquinaria, que se realiza conforme a la norma UL 2011, cubre los requisitos tanto de la norma NFPA 79, a la parte de maquinaria, como los requisitos de la norma UL 508A aplicable al cuadro eléctrico industrial. O sea, por un lado tendríamos la actuación o los mecanismos de vigilancia ejercidos por la autoridad local, que es más bien un ámbito de actuación local a nivel ciudad-condado. Y por otro lado tendríamos la OSHA, que en este caso el ámbito de actuación no es local, sino que es un ámbito más bien federal o estatal, porque forma parte del gobierno americano, la OSHA,
Y la OSHA tiene como objetivo el velar por la seguridad de los trabajadores en los puestos de trabajo. Y para conseguir su objetivo, lo que hace es pues, realizar una serie de acciones, entre las cuales están inspecciones periódicas a las actividades económicas o instalaciones peligrosas, inspecciones sin preaviso, investigaciones tras accidentes laborales o inspecciones sin preaviso tras una queja de un trabajador, ¿no? Y lo que hacen es comprobar pues, que en los puestos de trabajo se apliquen las medidas de seguridad adecuadas, los trabajadores utilicen los equipos de protección adecuados y tengan la formación para desarrollar o para el desempeño de su trabajo, ¿no? Pero en cualquier caso, la OSHA no es un ente local, sino que es más bien un ente gubernamental. La curiosidad aquí es que la OSHA dispone de sus propias normas, las reglas de la OSHA, las OSHA Rules, que son normas más bien genéricas, bastante básicas y nada comparable con, por ejemplo, una norma de producto. Una norma de producto, como puede ser la norma NFPA 79 o UL 508, donde el grado de detalle de estas normas es bastante superior a las reglas de la OSHA en este caso. ¿Dónde podéis encontrar las reglas de la OSHA? Pues están incluidas en el título 29 de los códigos, las regulaciones de los códigos federales, los CFR. Por si os es de interés, ahí lo encontraréis en el título 29. Y las reglas de la OSHA, en parte, o gran parte de ella, proviene de origen de normas ANSI preexistentes. ANSI en Estados Unidos es como el Instituto de Normalización, ¿vale? Es quien aprueba las normas. Y ANSI se nutre de organizaciones privadas, como puede ser UL, como os comentaba anteriormente, tiene una labor de redacción de normas. Y UL es quien, por ejemplo, aporta su propuesta de norma a ANSI para recibir finalmente la aprobación por ANSI. Y aquí también pues, podemos destacar que hay otras organizaciones privadas que se encargan de redactar normas. No solamente lo hacemos nosotros, sino otras organizaciones como veis a la izquierda, por ejemplo, la propia NFPA, entre otras. Entonces, hasta aquí he comentado algo sobre código de instalación y sobre normas de producto. Vayamos a ver mediante una imagen dónde aplicaría cada uno de ellos y me gustaría hacer finalmente alguna puntualización al respecto. Como os decía, lo que veis en pantalla es un proceso de fabricación donde tenemos una serie de máquinas gobernadas por unos cuadros eléctricos, en cuyo caso estos cuadros aplicaría la norma 508A. Y digamos, esta norma 508A tiene un ámbito de aplicación de lo que es la envolvente del cuadro hacia adentro. Nada más. O sea, es envolvente de cuadro hacia adentro. Si salimos del cuadro, eso ya es ámbito de máquina, que sería la zona rayada en color rojo, y eso ya sería parte de máquina. Ahí ya los requisitos que aplicarían a esa zona vendrían determinados por la norma de maquinaria, en este caso la norma NFPA 79, que nos habla de, por ejemplo, los cableados en máquina, las canalizaciones en máquina, aspectos sobre las cargas, bien sean estas inductivas o resistivas, es decir, todos los requisitos que aplicarían a la parte de máquina, fuera de cuadro. Y también a la norma UL 2011 en caso de que se decidiera certificar la máquina. Entonces, si salimos del ámbito de máquina, ahí ya nos encontraríamos en lo que se podría considerar como parte de la instalación y ahí ya nos deberíamos remitir a lo que se diga en el código de instalación, en la NFPA 70. Cosas que quisiera puntualizar aquí. Por ejemplo, estos cuadros que se visualizan aquí en esta imagen, ninguno de ellos es el controlador del motor, el controlador del robot que veis en la imagen. ¿Por qué? Porque tanto el controlador del robot como el brazo robótico tienen otra norma aparte específica, que es la norma UL 1740. ¿Vale? O sea, tendríamos otra norma aplicable a esos componentes en concreto. Y otra cuestión que quisiera destacar aquí, que ocurre en algunos casos, es que para aquellos fabricantes de maquinaria de gran envergadura, donde a veces hay como diferentes módulos de máquina, y esos módulos de máquina están interconectados por canalización y cableado, que está, digamos, en contacto con el edificio, la obra civil final, hay que ir con cuidado porque a pesar de ser interconexiones entre módulos de máquina, esas interconexiones no estarían sujetas a los requisitos de la norma de máquina, a la norma NFPA 79, sino que deberían estar sujetas a los requisitos del código de instalación por estar en contacto físico con el edificio o con la obra civil final. Entonces,
hay que ir con cuidado en estos casos porque esas interconexiones pues, puede ser que estén sujetas al código de instalación y nos tenemos que remitir al tipo de canalización y tipo de cableado que hay ahí mencionado en el propio código en este caso. Vamos a hablar un poco sobre los servicios de certificación de maquinaria, pero previamente me gustaría un poco, igual que antes os he ido comentando que hay diferentes programas de certificación y que cada uno tiene un foco concreto, pues hay los que se enfocan en el riesgo eléctrico y de incendio, hay los que se enfocan en la compatibilidad electromagnética y los de la seguridad funcional, etcétera. En este caso me gustaría un poco hablar sobre el foco de la norma UL 2011, que es la que se emplea para la certificación de maquinaria. Y básicamente podríamos decir que esta se enfoca en el riesgo de incendio, riesgo de choque eléctrico, peligros relacionados con la energía eléctrica y riesgos mecánicos o los riesgos derivados de las partes móviles de máquina. Si vamos con... Perdonadme un momento. Disculpadme porque justamente esto me va a pedir reiniciar el ordenador en 15 minutos y no puedo decir que no. Disculpadme por ello. Voy a seguir. El riesgo de incendio. ¿Cómo se verifica el riesgo de incendio en la certificación de maquinaria? Pues se realiza un ensayo de temperatura, como veréis, donde se verifica que los componentes críticos, mientras la máquina está en funcionamiento, no son capaces de obtener o superar los incrementos máximos de temperatura que están indicados en la norma o que vienen marcados por los propios componentes. Se verifica que las cargas estén debidamente protegidas a sobrecargas. Incluso se verifica la máxima corriente de cortocircuito que puede sustentar el equipo o la máquina sin comprometer por ello la seguridad de los trabajadores, ¿no?, que operan la máquina. Por otro lado, si nos centramos en el riesgo de choque eléctrico, verificamos las debidas protecciones frente a contactos directos e indirectos. También verificamos que se ha realizado un correcto análisis del grado de protección de las envolventes que se emplean. En relación a los peligros relacionados con la energía, los que nos encontraríamos serían posibles voltajes residuales. Ya veréis que hay un ensayo en la norma donde se indica que tras quitar tensión a la máquina ningún componente debería presenciar más de 60 voltios en menos de 5 segundos, por ejemplo, y eso se demuestra por ensayo. Y por último tendríamos el aspecto de los riesgos mecánicos, ¿no?, que serían todos los riesgos de partes móviles, mecánicos, atrapamientos, rozaduras, debido a la operación de la maquinaria. Básicamente esta norma se centra en estos aspectos. Por ejemplo, la norma UL 2011 dice en relación a los circuitos hidráulicos y neumáticos que eso no es objeto de la certificación de la máquina, pero ahí hay que ir con cuidado porque estos componentes de estos circuitos en algunos casos llevan parte eléctrica. Lo de ello sería una electroválvula neumática. Pues ahí sí tenemos que prestar atención porque a esos componentes que son operados por electricidad sí serían objeto de la certificación de máquina conforme a esta norma. Fases de la certificación de máquina. Podríamos decir que hay una primera fase, que es una validación de diseño, donde el fabricante nos presenta una serie de documentos, esquemas eléctricos, listado de materiales, documentación del funcionamiento de máquina, información de la placa de características de la máquina y los diferentes marcajes de seguridad que pretende aplicar en máquina. Todo ello es analizado por nuestra parte y colaboramos para realizar un diseño que cumpla con la norma al 100%, que eso es condición indispensable para seguir a la siguiente fase, la fase número 2 de ensayos, en cuyo caso pues tendríamos que aplicar los ensayos que hay indicados en la propia norma, la norma UL 2011, que son, por citar algunos ejemplos, un ensayo de temperatura, como os comentaba anteriormente, ensayo de rigidez dieléctrica, medición de tierras de masas metálicas accesibles de máquina, medición de aislamiento, parada de emergencia y reanudación de máquina, ensayo de voltaje residual en caso de que aplique, etcétera. ¿Vale? Hay un total de unos 7 u 8 ensayos que deberían realizarse previo a la obtención de el certificado por nuestra parte, vinculando el número de identificativo de la máquina que aparecería en el certificado UL oficial que se emitiría una vez finalizadas todas estas fases durante la certificación de la máquina.
Entonces, en relación a los servicios, aquí lo que quisiera comentar es, tenemos servicios que están pensados, por ejemplo, para fabricación de maquinaria repetitiva. Estos serían los servicios de listing y recognition, ¿vale? En este caso, lo que se hace es validar un modelo determinado de máquina. Se verifica constructivamente esa máquina, se hacen los ensayos y se valida ese modelo. Y se otorga la posibilidad al fabricante a que pueda certificar, es decir, aplicar la etiqueta, labelizar él mismo ese modelo de máquina tantas veces como quiera, siempre y cuando no varíe la construcción que se ha verificado previamente. A destacar sobre este servicio, cuando otorgamos la posibilidad de un fabricante a certificar un producto, como puede ser una máquina, es que por nuestra parte hay un sistema de vigilancia mediante inspecciones, que típicamente son inspecciones trimestrales, es decir, hay 4 inspecciones al año, y esto hay que considerarlo también porque es algo que hay que realizar cuando se otorga la posibilidad de certificar producto a un determinado fabricante. Por otro lado, hay el servicio de producción limitada, que está enfocado a no fabricación de maquinaria repetitiva, sino fabricación de maquinaria puntual. Es decir, cuando un fabricante tiene una necesidad puntual de certificar una o dos máquinas puntualmente, se hace la revisión constructiva de la máquina, se hacen los ensayos y si todo es correcto, como habéis visto anteriormente, se labelizaría por nuestra parte la máquina o máquinas que puntualmente desea ese fabricante certificar. En este caso, como no es algo repetitivo, es algo puntual, no hay ninguna inspección por nuestra parte. Nosotros mismos nos encargamos de labelizar el producto. Esto es lo que se conoce como producción limitada o limited production. Estos 3 servicios que os comentaba anteriormente son servicios que permiten certificar el producto en el lugar de fabricación, pero en aquellos casos donde no es posible certificar el producto allá donde se fabrica, y eso pues puede darse en aquellos casos en que la máquina no es probable hasta que se encuentra, por ejemplo, instalada en casa del cliente, podríais optar por el servicio de evaluación de campo, una field evaluation, en cuyo caso se hace la revisión constructiva en el lugar de fabricación y los ensayos se dejan para cuando la máquina ya está montada, instalada en casa del cliente y nosotros mismos nos desplazamos para finalizar la parte de la certificación in situ en Estados Unidos. Además de los servicios de certificación de maquinaria, también tenemos los servicios de certificación de cuadro eléctrico y los servicios que no son de certificación, como por ejemplo una investigación preliminar. Algún fabricante que le interese, dado mi producto, que se le informe sobre las discrepancias o las no conformidades de su producto respecto a la norma aplicable. Es un servicio que es completamente informativo, con o sin emisión de informes según solicite el fabricante. Y además de eso, pues también podemos ofrecer servicios de formación en relación a las normas o servicios de asesoramiento a clientes, fabricantes, etc. Por nuestra parte, tenéis aquí nuestros datos de contacto. Podéis contactar con mi compañera Antonia Peña, que trabaja en el departamento comercial. Aquí tenéis su número de teléfono y tenéis aquí mi correo electrónico por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Así que por mi parte espero que haya sido de su interés la presentación. Yo daría paso al compañero Manuel Lara de Festo. Hola, buenas tardes. Como comentaba mi compañera Marta, soy Manuel Lara, responsable de las aplicaciones de segmento en Festo. Voy compartiendo mi apartado. Gracias, Mar. Vale. Con respecto a lo que ha estado a la presentación de Mar, ¿qué ofrece Festo a sus clientes o qué soporte da Festo en base a la norma UL? Nosotros desde Festo nos posicionamos entre estos 3 puntos que podéis ver ahora en pantalla, donde lo que ofrecemos del primer punto es un portfolio de componentes en todo lo que es nuestra gama de productos para la automatización industrial, acorde a la certificación UL, tanto desde la parte, lo que ya nos conocían desde hace tiempo con la parte neumática, ahora también con la parte, todo lo que es la parte del portfolio de Electric Drive o todo lo que tiene que ver ahora con el mundo también de LifeTech. En segundo lugar está toda la parte, el soporte que puede dar Festo desde la parte de diseño, ensamblaje de soluciones customizadas, como pueden ser armarios en base a la norma, la 508A también, como comentaba Mar, en instalaciones homologadas.
que constantemente son auditadas por la norma UL. Y en tercer punto serían lo que son lo que sería el asesoramiento en aplicaciones para nuestros clientes en fase inicial de proyectos, un poco en la orientación de esas fases preliminares, como comentaba Mar, desde la fase de ingeniería, detalles a tener en cuenta o componentes a tener en cuenta para evitar esas desviaciones que te puedes encontrar al final del proyecto o en la fase final de test o en la fase incluso de puesta en marcha, ¿no? Entrando a detalle con lo que sería, un momento que no me salta la pantalla, un momento, ahora. El primer punto, entrando en detalle, nuestros componentes en Festo, la norma UL, pues nos realiza, o sea, realiza los siguientes test y ensayos para garantizar la certificación correspondiente en base a estos dos puntos que también previamente se han comentado, que es en base a la construcción de los componentes y a los ensayos de estos, ¿no? Pues como veis aquí se realizan los siguientes test, por ejemplo, en base a la construcción, como puede ser el análisis de materiales, protecciones, carcasas, de materiales tanto de duraluminios o temas de plásticos, de recubrimientos del componente y demás, o temas de ensayos, o en el caso, por ejemplo, de electroválvulas, se hacen ensayos incluso de trabajar a 5 veces la presión nominal del componente. Y un punto importante también es la inspección continua de estas instalaciones donde se hace el montaje de estos componentes, ¿no? El dato interesante también de los componentes o la web de Festo también es las herramientas que tenemos a disposición de los clientes de configuradores y herramientas donde te permiten la parte de la configuración del componente en base a la UL e incluso en el caso de nuestras remotas la configuración de componentes donde combina la parte eléctrica y neumática, donde luego es una solución compacta que suma a proyectos de este tipo, donde luego en la fase de certificación y test va a sumar, puesto que es un componente ya con la certificación UL que engloba tanto parte eléctrica de entradas y salidas, analógicas y digitales, como la parte electroneumática. El otro punto a destacar, en el punto 2, sería el diseño y ensamblaje de las soluciones a medida de estas instalaciones, en estas instalaciones que son homologadas por la norma UL. Estas son las soluciones a medida, como pueden ser placas o cuadros eléctricos, electroneumáticos, que están en base a la norma UL 508. Aquí destacar que desde la fase de inicio de diseño es importante este desarrollo trabajando desde una ingeniería en E-Plan, donde ya integramos, como he comentado, estas soluciones de remotas integradas, tanto eléctrica y neumática, donde permite soluciones muy compactas, donde luego en la fase de análisis con la norma UL, pues no, evitamos incluso tener que hacer modificaciones o diseños de añadidos, por decirlo de alguna manera, dentro de la caja o dentro del armario, dado que el componente, como es la remota, ya integra toda esta funcionalidad de parte eléctrica y parte neumática en una misma, con un mismo número de artículos, certificación UL y una configuración acorde a la necesidad del cliente. Esto evidentemente lo estamos trabajando lo que sería en nuestros talleres homologados, que constantemente tenemos las auditorías de la que rige la norma UL, y esto nos lleva a tener estas soluciones ya certificadas para entregar a clientes listas para el montaje, donde afectaría a esta norma que sería de el cuadro hacia adentro, que sería la norma esta 508, que sería una parte de una máquina o parte de una instalación. Por último, nuestras soluciones, el tercer pilar, digamos, va relacionado a este asesoramiento inicial, como hemos comentado, en la fase inicial de un proyecto de este tipo, este asesoramiento por parte de Festo o incluso el asesoramiento ya no solo por parte a la hora de tener en cuenta un proyecto de este tipo de solo componente Festo, sino también tener en cuenta de que a veces el tener cosas de antemano o al inicio de un proyecto de este tipo nos evita estas desviaciones que podemos encontrarnos en la fase, sobre todo en la fase final, cuando tiene que pasar la auditoría de la norma UL, por ejemplo, o incluso en la puesta en marcha, ¿no? Hay que tener en cuenta, como ha comentado Omar, que
desde el análisis inicial de la ingeniería, es importante tener estos detalles en cuenta que puede afectar luego en los test de la máquina final o del cuadro incluso, y esos componentes que pueden formar parte o que deben de formar parte, sumando tanto al coste o a plazos de entrega incluso. Entonces, ahí es donde también podemos dar un gran soporte para nuestros clientes o incluso tanto en el asesoramiento directo con nuestra red de ventas como en la consulta vía web, donde tenemos toda la información accesible y donde nuestros clientes también incluso pueden descargar estos certificados de estos componentes UL en el momento que se necesite. Interesante también desde el soporte que dan los configuradores, tanto desde las remotas nuestras como un ejemplo, por ejemplo, son las unidades de tratamiento de aire, por ejemplo, y demás, que al configurar, pues puedes tener en cuenta este detalle de la necesidad de ser certificado UL o no, y esa posterior descarga de esos certificados correspondientes para presentar en el dossier del proyecto. Con estos 3 puntos quedaría resumido lo que sería el soporte que da Festo en el ámbito de la UL. Otra de las cuestiones es, para saber información de los cursos, formación de más sobre UL y para saber diferencias entre UL y CSA, ¿cómo se podría saber? Vale, ahora más. Sí, a ver, como comentaba, podemos ofrecer servicios de asesoramiento que lo podemos enfocar al interés de cliente. Si hay un cliente que le interesa saber las desviaciones que hay entre la norma UL y la norma canadiense, y eso se puede hacer perfectamente sobre las normas de cuadros y las normas de maquinaria, podemos ofrecer este tipo de servicio focalizado al interés de cliente, sí. Perfecto. Otra de las preguntas dice, ¿hay opción de autocertificarse uno mismo, como pasa en la normativa CE? Bueno, por ejemplo, el autocertificarse bien no, bueno, es matizable, cuidado. Si hablamos de cuadros eléctricos industriales, lo que podemos hacer es homologar a un fabricante para que éste certifique los cuadros. Y este cuadrista, en este caso, se le otorgaría por nuestra parte la posibilidad de aplicar las etiquetas por él mismo a los productos que él fabrique. ¿Vale? O sea, se le puede otorgar la posibilidad de certificar esos cuadros que fabrique. Pero no es bien una autocertificación porque el concepto de autocertificación que hay aquí en Europa en ningún caso interviene un tercero ajeno al fabricante. Y en este caso, cuando se otorga la posibilidad a un cuadrista de certificar sus productos, como comentaba anteriormente, por nuestra parte hay un sistema de vigilancia, un mecanismo de vigilancia, que son unas inspecciones periódicas en el lugar donde se fabrica esos productos, esos cuadros que están siendo certificados. Lo más semejante que podríamos hacer es otorgar la posibilidad a un fabricante tanto de cuadros como de maquinaria para que certificasen sus productos, pero en cualquier caso nosotros tenemos unas inspecciones que realizar allá donde se fabrican esos productos. Perfecto, Marc. Gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué se ha de tener en cuenta para certificar un armario UL con neumática? ¿Se puede mezclar neumática y electricidad en el mismo armario? ¿Hace falta certificar un armario si solo hay un grupo de electroválvulas únicamente de 24 VDC? Vale, ahí el problema que hay eso cuando tú tienes neumática dentro de un componente, dentro de un cuadro eléctrico donde tienes protecciones, por ejemplo, eso entra en conflicto con un requisito que emana de la norma NFPA 79. Si no recuerdo mal, está en el artículo 11.2, no sé qué otros números le siguen, donde ahí se dice que en ningún compartimento deberían haber tubos o dispositivos que operen con gas, líquido o aire, y que en ese mismo compartimento tengas equipos eléctricos, como podrían ser protecciones que son IP20. Entonces, hay un requisito que está incluido en la norma de maquinaria, la norma de producto final, que en este caso impediría esta situación, en mezclar esos dispositivos. Y cuando ocurre eso, lo que solemos hacer es pedimos a ese fabricante que segregue esos dispositivos de neumática al respecto de los otros eléctricos, por ejemplo. Ahí me gustaría añadir, por esa razón, perdón, es por lo que he hecho hincapié
En la parte de las remotas nuestras, donde ya viene certificado la remota UL, donde ya integra todo lo que es la parte de la parte eléctrica de 24 voltios, por ejemplo, que son entradas, salidas y tanto analógicas como digitales, y es compatible todo el pack con la parte neumática. Eso es lo que nos ayuda luego, por ejemplo, al desarrollo y diseño de este tipo de soluciones de armarios, donde todo queda integrado, y en algunas ocasiones hemos jugado con este tipo de aplicaciones y hemos trabajado también con dentro de la caja con la separación por vía de por la separación de la parte neumática de la parte eléctrica y demás. Gracias a ambos. Otra de las cuestiones es, ¿la norma UL 2011 incluye requisitos de seguridad mecánicos y de seguridad funcional? ¿Hay alguna relación entre las normas europeas relativas a estos riesgos y las normas USA? ¿Es Vale, posible, sigue la misma pregunta, qué solución ofrece UL para el cumplimiento de estos requisitos? vale, por un lado, la norma UL 2011 sí se preocupa por las partes móviles de máquina. De hecho, hay una sección en la norma que habla de la accesibilidad tanto a partes activas como a partes móviles. Y habla de la distancia mínima que hay que dejar respecto a una apertura, donde puedes introducir el dedo, el brazo, según el tamaño de la apertura, la distancia mínima que tienes que mantener respecto a esa parte activa peligrosa o parte móvil de máquina. O sea, sí se preocupa de estos aspectos que conlleva un riesgo mecánico, por un lado, pero por otro lado, la norma UL 2011 no es una norma que trate la parte de seguridad funcional de máquina, porque lo hace de forma opcional. Opcional, ¿cómo? Hay un apéndice dentro de la norma, que es el apéndice FS, que habla de seguridad funcional, donde un fabricante puede opcionalmente también pedirnos que hagamos la evaluación de la parte de la seguridad funcional de máquina. En este caso, si hay un fabricante que decide hacer la evaluación convencional de la norma 2011 y la evaluación opcional de la seguridad funcional de la máquina, hay como dos evaluaciones paralelas, ¿vale? Y finalmente la máquina se labelizaría con dos etiquetas distintas, como habéis visto. La primera etiqueta que haría relación al riesgo de choque eléctrico, de incendio y riesgos mecánicos, y la otra etiqueta que haría mención a que también se ha evaluado la parte de la seguridad funcional del producto. Pero es algo opcional esto último. Vale, perfecto. Otra de las cuestiones es, cuando parte de la instalación queda en contacto con el edificio, ¿qué norma era la que habría que aplicar? Sí, como concepto, cuando hay, digamos, y esto puede ocurrir con canalizaciones que lleven cableado, que estén en contacto físico con el edificio o la obra civil del cliente final, ¿no? En estos casos, la consideración de esos elementos no es que formen parte de la máquina, sino formarían parte de la instalación, y esos elementos, esas interconexiones, deberían tener que cumplir con el código de instalación, con la NFPA 70. Y ahí pues deberíamos usar las canalizaciones que ahí se admiten y la tipología de cableado que se admite en el código. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas ¿es posible utilizar materiales sin certificado UL en instalación o cuadro eléctrico? Sí, estas normas permiten un resquicio en situaciones muy concretas y esto ocurre tanto para la norma de cuadros, la norma 508A, como inclusive en la norma de maquinaria, la norma 2011. Y lo que se indica es que tanto el cableado como los componentes que están en circuitos seguros, y ahora desarrollaré lo que significa circuito seguro, lo que se menciona es que no es necesario que sean investigados, o sea, podrían no tener certificación. Pero cuidado con eso porque lo que se tendría que tener en cuenta es que ese componente de ese circuito seguro no conlleve o no tenga una función de seguridad en la máquina. Es decir, si tengo un sensor que se puede integrar en un circuito seguro, pero y como está en un circuito seguro, podría tenerlo sin certificación, cuidado porque si ese sensor hace una función de seguridad en la máquina, debería tener certificación inclusive en el caso de tenerlo en circuito seguro. ¿Qué es lo que la norma considera como circuitos seguros? Pues los circuitos que operan a bajos voltajes, bajas corrientes y bajas potencias.
O sea, aquellos que no tienen riesgo de choque eléctrico ni de incendio, aparentemente, como podrían ser los circuitos de clase 2, que hemos hablado previamente, y los circuitos que se conocen como Low Voltage Limited Energy Circuit. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿se puede mezclar neumática y cables eléctricos en el mismo canal de instalación? Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos pidiendo que no se haga porque entra en contradicción con lo que se indica en el código de instalación, concretamente en la sección 300.8, donde se pide que en la misma canalización existan conductores eléctricos con, por ejemplo, tubos neumáticos. Como es algo que está mencionado en el código de instalación, cuando certificamos una máquina, lo que estamos haciendo es lo estamos pidiendo a los fabricantes que hagan esa separación de esas dos tipologías de. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿el cumplimiento puede ser que sea si el cliente lo solicita? En caso de no ser solicitado, ¿debemos cumplir igual? A ver, aparentemente las normas UL son de carácter voluntario, ¿vale? O sea, no son normas, digamos, que sean de obligado cumplimiento en el momento en el que el código de instalación, que sí es de obligado cumplimiento, no lo dice literalmente, ¿vale? Aparecen mencionadas mediante nota informativa y por ahora tienen un carácter voluntario. A partir de ahí es decisión de conjunta o según el acuerdo que haya entre el cliente y el fabricante de cómo van a decidir comercializar el producto. Si van a decidir comercializarlo sin cumplir con la norma UL o cumpliendo con la norma UL, es decir, diseñando conforme a norma, o en última instancia con certificación. Eso estaría sujeto a lo que quiera el cliente. Perfecto. Ahora sí, la última pregunta, Marc. Hola, en la página web de UL, Product IQ, hay certificados que tienen dos versiones, una que tiene una nota historial y otra que es la última actualización. Hay referencias que no aparecen en la última actualización, pero sí en el historial. ¿Esto quiere decir que esta referencia fue certificada, pero ahora ya no lo es? No, a ver, en relación a este tema, bueno, aprovecho también para pedir disculpas porque hace unos pocos meses hubo internamente una migración de datos y, bueno, nos dimos cuenta que habían unos datos que no se habían migrado correctamente. Se está trabajando para que se actualicen y mientras no están todos los archivos publicados en la base de datos actualizados, aparece tanto el histórico como el actual. O sea, no significa que se haya perdido la certificación si aparece en el histórico. Puede ser perfectamente que haya sido debida a esta migración de datos que ocurrió hace unas semanas y que, bueno, todavía estamos trabajando para solucionar este asunto. Perfecto. Pues ahora sí, ya hemos terminado con el turno de preguntas. Queremos agradecer la asistencia de todos y todas vosotras y vosotros. Y recordad que enviaremos la grabación al final de la sesión y de nuevo, por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego, buenas Gracias, hasta tardes. luego. Gracias.